un bonito himno, ¿verdad? Es lo que todos deseamos ver un día a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, cara a cara. Todos son bonitos. Todos los himnos a Dios. Nosotros esperamos un día, ¿verdad? Verle cara a cara a nuestro Dios. Y para eso necesitamos prepararnos, ¿verdad? Imagínense a alguien que no se prepara en esta vida, que no se convierte a Cristo en esta vida. ¿Qué cara va a ir a dar a nuestro Dios? ¿Verdad? Debemos prepararnos, hermanos. Y el tema de esta mañana es muerte, sepultura y resurrección. Una verdadera conversión. Vamos a leer en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 trata de una verdadera conversión, bajo ese símbolo, bajo esa figura de la muerte, sepultura y resurrección. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Murió físicamente, nosotros debemos de morir al pecado. En el estudio de ayer, en la clase de ayer, estudiábamos sobre la muerte, el significado de esa palabra en la Biblia, el significado de muerte. Y la muerte quiere decir separación. Separación. Como Cristo murió físicamente, nosotros debemos morir al pecado. Una figura de lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, de su muerte. Nosotros debemos morir al pecado, separarnos del pecado. Como Cristo también fue sepultado, nosotros debemos ser sepultados en el bautismo, en las aguas del bautismo, ser sepultados. Y es lo que quiere decir la palabra bautismo, quiere decir inmersión, sumergir, sepultar. Decíamos ayer, ¿verdad?, que bautismo no quiere decir poner nombre. Bautismo no quiere decir
mojar la cabecita de un bebé, de un niño. No. Bautismo es inmersión, es una palabra transliterada del griego al español, no es una palabra traducida, ¿verdad? Si esa palabra se hubiera traducido, querría decir sumergir. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió. Nosotros debemos morir al pecado, separarnos del pecado. Como Cristo fue sepultado, nosotros debemos ser sepultados en el bautismo, en el agua. Y como Cristo resucitó, nosotros debemos resucitar para una vida nueva. Cuando salimos de las aguas del bautismo, nuestros pecados son perdonados, son borrados. Y empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la forma en que nosotros nos unimos al Evangelio. Nos unimos a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento nosotros tenemos contacto con su sangre preciosa. Pablo hace una pregunta aquí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Allá atrásito dijo también, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí Pablo hace esta pregunta, hermanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No debemos nosotros abusar de la gracia de Dios. Y recordemos que podemos caer de esa gracia, que podemos perder nuestra salvación. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, los que hemos obedecido, hermanos, al Evangelio, nos hemos separado del pecado, hemos muerto al pecado. Ya nosotros no debemos vivir pecando, vivir en el pecado, como estábamos antes. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos sin Cristo en el mundo. Muertos, dice la palabra de Dios. La palabra muertos, separados de Dios. No teníamos a Dios, no teníamos esperanza cuando vivíamos en el pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora dice el apóstol Pablo, Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros ya obedecimos al Evangelio. Ahora hemos muerto al pecado. Hemos sido separados de ese pecado. Ya no estamos más muertos en vuestros delitos y pecados, sino muertos al pecado. Y no debemos negarlo, hermano, como lo hizo aquel siervo del profeta Eliseo, Segunda de Reyes 5:25. Segunda de Reyes 5:25 dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Gehazi estaba negando
su pecado. No debemos negar el pecado, hermanos, sino separarnos del pecado. David, ¿qué hizo David con su pecado? Segunda de Samuel 11 y 12, usted lo puede ver. Él cubrió su pecado. Bueno, quiso cubrirlo, pero ante Dios no podemos ocultar nada. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Lo cubrió con otro pecado. Un pecado lo llevó a otro pecado y a otro pecado, y trajo consecuencias terribles a su vida y a la vida de esas personas que se involucraron o que él involucró en su pecado. No debemos cubrirlos, hermano. No debemos hacer tampoco lo que hizo Adán, culpar a otros por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que hizo Adán? ¿Qué le dijo a Dios? La mujer que me diste me dio de comer de ese fruto. Él podía haber dicho no quiero, pero no, le ganó la tentación. Fueron engañados por la serpiente y ellos cayeron en esa tentación. Y ahora estaban culpando. Eva culpaba a la serpiente, Adán culpaba a Eva. No debemos hacer eso, hermano. La palabra muerte, decimos que hemos muerto al pecado, hemos sido separados. Al arrepentirnos, nosotros hacemos un cambio en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Un cambio de actitud hacia el pecado. Ya no andamos en el pecado. Ya no amamos ese pecado que tal vez algún día estuvimos en él, sino que ahora aborrecemos el pecado. Nos separamos del pecado. Un cambio de mente que va a resultar en un cambio de vida. Hay una tristeza, hermanos, cuando hay arrepentimiento. Una tristeza según Dios. Dice 2 Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y un ejemplo, hermanos, la tristeza según el mundo fue lo que causó el suicidio de Judas Iscariote. Hubo una tristeza en él, pero no según Dios, sino según el mundo. Y la tristeza según Dios la podemos ver en el apóstol Pedro, que hubo una tristeza según Dios, y él se arrepintió de su pecado, de haber negado a Cristo. Realmente se arrepintió y fue un gran siervo de Dios, uno de los principales, ¿verdad?, en el servicio de su apostolado. Esa es la tristeza según Dios, hermanos, la que produce arrepentimiento para salvación. Dice Mateo 5:4, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto, hermanos, la muerte al pecado, tal vez no sea algo fácil para muchos, o no haya sido fácil para muchos de nosotros. Morir al pecado, separarnos del pecado, de esas cosas que nosotros tal vez amábamos.
Muchos amaban la borrachera, ¿verdad? Las malas palabras, los chistes feos, vulgares. Tal vez muchos amaban la fornicación, el adulterio, tener una esposa o una mujer que no es su esposa, ¿verdad? Es difícil separarse del pecado. Hay personas, ¿verdad?, que se casan, tienen su familia, y después el hombre o la mujer se va con otra persona que no es su esposo, que no es su esposa, y tienen hijos. Se separan de Dios, ¿verdad?, buscando ese adulterio. Pero cuando ellos se quieren separar del pecado, ahí es difícil. Oh, ¿cómo voy a dejar a aquella mujer si ya tuve hijos con ella? Si quiere estar bien con Dios, tiene que dejarla. Tiene que separarse. Y si la que es su verdadera esposa no lo perdona, quedarse sin casar. Si quiere separarse del pecado, si quiere morir al pecado. No es fácil, ¿verdad? Produce dolor. ¿A cuánto no le produjo dolor dejar la borrachera? Dejar esas fiestas con sus amigos. Pero después viene el gozo, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Dejar las drogas es difícil también. Dejar de robar, hay muchos que roban y se hacen ricos. Y es difícil que dejen de robar, ¿verdad?, que dejen de recibir esos ingresos ilícitos. Pero si quieren morir al pecado, lo tienen que hacer. Los políticos a veces, ¿verdad?, los mafiosos, dejar toda esa ganancia deshonesta, ¿verdad?, ese poder, para ellos es difícil porque así están viviendo. Pero todo eso es necesario si nosotros queremos morir al pecado, separarnos del pecado. Ahí es cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando se deja todo el error religioso también, la falsa religión, también es difícil dejar, ¿verdad? Para los que están muy apegados a las religiones, a las falsas religiones, los que adoran estatuas, los que adoran imágenes, es difícil que ellos la dejen, porque tienen su fe puesta no en Dios, sino en una imagen. Y ellos creen que la imagen hace milagros. Ellos creen que la imagen lo va a salvar de algún peligro, de algún mal. Pero una imagen, una estatua, no tiene espíritu, no tiene vida. Tienen ojo, mas no oye, dice la palabra de Dios. Mas no ven. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Y es difícil cuando hay una tradición dejarla. Separarse de esas estatuas, de esas imágenes, para las personas es difícil. Pero es lo que requiere para morir al pecado. Separarse de las tradiciones humanas también. Hay muchas tradiciones en el mundo que no son de Dios, que el hombre se las ha inventado. Y difícilmente las puedes dejar, hermanos. Dejar todas aquellas cosas que hacen carnal al viejo hombre. Decíamos los vicios, ¿verdad? Las fiestas mundanas, la fornicación. Algo muy común ahora entre los jóvenes, ¿verdad?
beber bebidas embriagantes, fumar, fornicar como si nada, ¿verdad? ¿Qué les enseñan en sus casas, en sus hogares? El matrimonio. ¿Cuántos divorcios no ha habido ahora con la pandemia? Como si fuera un juego el matrimonio. El matrimonio es un pacto con Dios. Es una unión. Dice Dios que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y cuando se separa, ¿qué pasa? Cuando son una sola carne y se separa, ¿qué pasa? Hay dolor, hay sufrimiento. Qué difícil, ¿verdad? Y no solo para esos dos que se separan, sino para los hijos y demás familiares y amigos y compañeros que han convivido con ellos por siempre. Para las personas que aman ese matrimonio. Tenemos que dejar todas esas cosas que hacen mal, hermanos. Como Zaqueo lo hizo, Lucas 19:8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fruto digno de arrepentimiento vemos en Zaqueo. Él se arrepintió de corazón, hermano. Estaba muriendo al pecado, estaba siendo separado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuántos ricos dicen eso, hermano? La mitad de mis bienes doy a los pobres. No, ellos dan casi siempre lo que les sobra, ¿verdad? O a veces cualquier pizca de lo que tienen. Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Estaba siendo convertido realmente a Cristo. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es un verdadero arrepentimiento, hermano. Hechos 19, del 18 al 20. Otro ejemplo. Hechos 19, del 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esas personas que se les predicó el Evangelio, hermanos, que practicaban la magia, fueron realmente convertidos a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Esos frutos dignos de su arrepentimiento, de haber muerto al pecado. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Esos libros que costaban más de 20 millones de pesos, hermanos. Hablando de pesos aquí, ¿verdad? Allá fueron, dice la palabra de Dios, 50,000 piezas de plata. Libros de gran valor, hermanos. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Se convirtieron a Cristo y fueron y quemaron esos libros de magia. No necesitamos más esa basura, esa porquería. Los quemaron, hermanos. Más de 20 millones de pesos. No les importaba a ellos el valor de esos libros. Les importaba seguir a Cristo. Verdaderamente estaban convertidos a Cristo. ¿Qué dejamos nosotros para apartarnos de ese pecado, hermanos? ¿Qué echamos nosotros a la basura?
Esa conversión, hermanos, requiere que el egoísmo se crucifique. El tiempo, los recursos, los talentos, la vida serán empleados no de acuerdo con lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios requiere, conforme a lo que Dios quiere, hermanos. La relación con la familia, con los amigos, será conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, conforme a la voluntad de Dios. Morir al pecado, hermanos, significa que el trabajo, el negocio, los deportes, cosas importantes para nosotros, ¿verdad? Trabajo, negocios, los deportes, las cosas materiales, ocupen el segundo lugar en nuestra vida. Y el primer lugar sea para nuestro Dios. Eso es morir al pecado, hermano. Separarnos de lo que tenemos en primer lugar, que no es Dios. Si usted pone su trabajo, sus negocios, su deporte primero que a Dios, entonces es un idólatra. Usted podrá decir, hermano, pero yo no adoro imágenes, no adoro ídolos. Todo lo que ponga en primer lugar antes que a Dios es idolatría. No le hace que no sea una estatua o una imagen. Su trabajo, su negocio, los deportes. Es usted, si usted lo pone primero antes que a Dios, es un idólatra. Está adorando ídolos. Es idolatría. La avaricia también es idolatría. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, decíamos que murió en la cruz. La crucifixión no es una muerte fácil. Nosotros decimos tenemos que morir al pecado ahora, como nuestro Señor Jesucristo murió. Y nosotros no predicamos que es fácil ser cristiano, ¿verdad? Nosotros sabemos que ser cristiano no es fácil. La conversión no es fácil. La Biblia no dice que es algo fácil y que todo va a ser felicidad. Cristo lo habló con toda sinceridad, con toda honestidad, nos dijo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice nuestro Señor Jesucristo, ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Un camino fácil, ¿verdad? Que dice que muchos son los que van por ahí. La mayoría va por ese camino hacia la perdición. Y dice, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias a Dios nosotros hemos hallado esta puerta y hemos entrado por esa puerta y andamos en el camino de Cristo. Pero dice la palabra, pocos son los que la hallan. Y no dice que será fácil, ¿verdad? Fácil es perderse, dice, ir por ese camino ancho y espacioso. Lo difícil es andar por ese camino angosto, entrar por esa puerta estrecha. Mateo 10:34.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice nuestro Señor Jesucristo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es una cosa fácil, ¿verdad? 16:24 dice también: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué difícil es negarse a uno mismo, ¿verdad? Dejar de hacer lo que a uno le gusta o le encanta o le encantaba, ¿verdad? Negarse a uno mismo y tomar su cruz, como nuestro Señor Jesucristo tomó su cruz por nosotros. Él se hizo siervo, siendo Dios, siendo el Señor de señores y Rey de reyes, tomó una cruz para morir en ella y la llevó hasta el final. Él nos dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Algo difícil, hermano, pero tenemos que hacerlo. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo lo hizo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Una muerte dura, dolorosa, ¿verdad? Es lo que significa la cruz, la crucifixión. Un cambio radical. El viejo hombre ese ha muerto, hermanos. Desciende al agua del bautismo y después del bautismo es otra persona. Es un cristiano. Tiene el mismo físico, la misma cara, lo podemos ver, las mismas manos, pero es otra persona, es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es, hermanos, la verdadera conversión. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos hemos separado, hermanos. El viejo hombre, dice, fue crucificado juntamente con él. Nuestra vida ha dado un cambio. Iba hacia el sur, hacia el lago de fuego, iba directamente nuestra vida, hacia el infierno. Ahora vamos hacia adelante, hacia el norte, hacia el cielo eterno con Dios. El pecado era nuestro amigo, ahora es nuestro enemigo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es morir al pecado, hermanos, separarnos del pecado. La muerte es una separación. Nos separamos del pecado y de todo aquello, hermanos,
que nos puede llegar a hacer pecar. Nos alejamos de las cosas malas, dejamos todo lo malo. Entonces, ser sepultado como Cristo fue sepultado, ser bautizados en Cristo. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es un mandamiento de Dios, hermano, de ser bautizado. Bautizados en Cristo. Gálatas 3:27 dice también: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el apóstol Pedro, Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Al ser bautizados, hermanos, nosotros nos ponemos en Cristo. Somos bautizados en su muerte. Morimos al pecado. Nosotros morimos al pecado, hermanos. Somos bautizados, sumergidos en el agua y nacemos como una nueva criatura. Romanos 6:5 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando salimos del agua, hermanos, nacemos como una nueva criatura. No podemos estar unidos con Cristo en su resurrección si no nos unimos con Él en su muerte. Cristo murió con respecto al pecado, no por ser pecador él mismo, ¿verdad? Hebreos 4:15, sino para destruir el poder del pecado. En el bautismo estamos unidos con Cristo en esa muerte. Pero nuestro bautismo es un engaño si no hemos muerto al pecado. Si no nos hemos separado del pecado, es un engaño. En ese sentido, en ese caso, ¿verdad?, no tiene sentido. Es como una ceremonia vana, ¿verdad? No tiene caso. No resucitamos con la gloria del cuerpo resucitado de Jesús, pero sí hay semejanza. Y luego en aquel día, en la resurrección física, tendremos cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Filipenses 3:21 dice también: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el día final, hermanos, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo va a ser transformado para vivir en el cielo eternamente con Dios. Y otros, ¿verdad?, los que no hagan la voluntad de Dios, los que no lleguen hasta el final fieles, en el infierno, perdidos eternamente, en el castigo eterno. Hay dos caminos, dos puertas, como decía nuestro Señor Jesucristo. El camino ancho y espacioso
que lleva a la perdición y ese camino angosto, estrecho, que lleva a la vida. Hermanos, pues hemos visto esa conversión por medio de obedecer el Evangelio. Si alguno quiere obedecer al Evangelio, muera al pecado, sepárese del pecado, muera como Cristo murió, sea sepultado en las aguas del bautismo, como nuestro Señor Jesucristo fue sepultado también, y nazca como una nueva criatura, como nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es, hermanos, una verdadera conversión. Muerte, sepultura y resurrección. Que Dios los bendiga y gracias por